Eclesiastés capítulo 3. Daremos una serie. Nuestra primera enseñanza en el capítulo 1 fue buscando el sentido de la vida, ¿cierto? En el capítulo 2 fue los placeres, la vanidad o lo vacío de los placeres sin Dios. Ahora vamos a ver, todo tiene su tiempo. Vamos a leer solo los versículos iniciales. Eclesiastés 3, 1 al 3. O solo leamos del 1 al 2. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo. Hace muchos años, todavía lo conservo, tengo un libro que leí hace muchos años llamado ¿Cómo vivir cuando todo se viene abajo? Es un libro muy hermoso que acompañaba un curso sobre consejería bíblica. De hecho, quiero ver si puedo retomar esos principios en clases y ponerlas allí en video en la página, sobre la dinámica del cambio bíblico o cómo Dios cambia nuestros corazones conforme a la palabra de Dios en medio de las circunstancias. Bernick es el apellido de la autora, si no estoy mal, Leslie Bernick. En una de sus anécdotas escribe ella que su propia experiencia, permítame resumirla en mis palabras, ella tenía un pajarito, sí, en una jaula, así como la hermana Rosita tiene unos, y de hecho son tan hermosos porque ella les abre la jaula para que ellos salgan y dan vueltas por la casa y no permanecen enclaustrados, sino que ella les hace dar vueltas y no se van, y si se van hasta el techo regresan y vuelven y se meten dentro de la jaula. Pues ella también tenía uno, y todos los días la dinámica de ella era colocarlo en la ventana para que él viera el paisaje que se veía a través de la ventana. Todos los días. Así como recuerdo con la hermana Rosita de nuestra congregación, todos los días el pajarito le pide la hora a la que quiere que le tape la jaula para dormir. Tenía un proceso todos los días. Pero hubo una ocasión en que ella tuvo que viajar y no encontraba con quién dejar el animalito para su cuidado. Entonces ella pensó mucho y dijo, ¿será que me lo llevo? Y dijo ella, pues para que no se me vaya a morir y que esté conmigo, debe sentirse bien, entonces me lo llevaré. Y en su narración ella cuenta que cuando iba en el camino lo llevaba por más despacio, por menos tumultuoso que fuera el camino, por más tranquilo que fuera el trasegar del auto. De todas formas el pajarito empezó a estresarse y empezó a entrar en pánico y empezó a ir contra todos los lados de la jaula, porque no veía la misma panorámica o el mismo paisaje por la ventana, seguramente porque no sabía dónde estaba ni sabía lo que estaba pasando. Sencillamente enloqueció porque no sabía cuál era la intención de la persona que la cuidaba o que lo cuidaba. No sabía. Él hubiera entendido que quien lo cuidaba todos los días y que lo sacaba a la ventana lo estaba llevando con ella para que no pereciera, y que a donde iba seguramente iba a estar mucho mejor, hubiera soportado el cambio, pero no lo entendía. Así nos pasa muchas veces a nosotros, en diferentes tiempos, o como lo traduce una versión bíblica más moderna, temporadas a la palabra tiempo, que dice Eclesiastés capítulo 3. A unos nos tienta el fatalismo y a otros nos tienta la soberbia. A uno nos tienta el fatalismo pensando que no podemos hacer nada. Lo que será, será. No hagamos nada y nos deprimimos o dejamos que nos lleve el río. Esto lo que va a ser, va a ser. Y no hacemos nada en medio de las circunstancias diversas. A otros nos tienta la soberbia y creemos que podemos cambiarlo todo como si nosotros fuéramos Dios.
A unos y a otros Dios nos está enseñando que Él está al control de todo y nosotros bajo su control. Que los tiempos o temporadas que enfrentamos a través de diferentes circunstancias son determinados por Dios para nuestra vida. Él no desea que seamos ni fatalistas, lo que vaya a ser que sea, ni tampoco soberbios diciendo que vamos a cambiarlo todo y que no importa la circunstancia, nosotros la vamos a revertir, sino que más bien pensemos que Dios quiere que lo veamos a Él como aquel que nos ama, así como esta señora con el animalito, con el pajarito, y que lo que quiere es transformarnos a través de las circunstancias. Las circunstancias no son determinantes, son cambiantes, pero no son determinantes, es decir, no tienen que obligarme a actuar de determinada forma, pero sí me van a dar a mí la capacidad o la posibilidad de ver qué hay en mi corazón. Son reveladoras, son muy importantes porque sacan lo que hay en mi corazón para enfrentar todo de la mano de Dios o sin Dios. Entonces, ¿qué significa? Todo tiene su tiempo. Vamos a ver primeramente que hay tiempo, que esto significa que hay tiempo para todo bajo el control de Dios. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. De hecho, la palabra hora no aparece en los manuscritos originales. Es una forma de traducirlo, la Reina Valera, otros la prescinden, porque realmente quiere decir que cada momento o cada situación tiene su espacio temporal y que cada forma o cada ministración o cada dispensación de Dios para nuestra vida va a tener un momento específico. Eso significa, como vemos en el versículo de Dios, primero que Dios fija el inicio y el fin de la vida. Dice tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Está hablando que Dios fija el inicio y el fin de la vida y el inicio y el fin de lo que se hace durante la vida, porque plantar y arrancar lo plantado es el principio y el final de lo que se está haciendo, que es el cultivo, y nacer y morir es el principio y el final de la vida. Ninguno de nosotros pidió nacer y creo que ninguno de nosotros está pidiendo morir ¿cierto? Ninguno de nosotros sabía la hora en que habría de nacer, de hecho no existíamos, pero tampoco ninguno de nosotros sabe la hora en que ha de morir. Lo uno y lo otro lo ha determinado Dios en su sola soberanía, así que establezcamos algo. Algunos dicen, pero bueno, aquí lo que se está enseñando es cómo aprovechar cada tiempo. No. Antes de decir cómo reaccionar en cada temporada de nuestra vida, nos está enseñando que Dios está al control de cada temporada de nuestra vida. ¿Y cómo es eso que Dios está al control? Si supuestamente el que planta y el que recoge lo plantado es la persona, no Dios. Es cierto, pero las circunstancias, y eso lo saben muy bien los campesinos o las personas que trabajan en el campo, las circunstancias no están al control de ellos. Ellos pueden influir de mucha forma, pero tienen que esperar ciertas épocas del año, tienen que esperar ciertas temporadas para plantar, tienen que esperar ciertas temporadas para cosechar, y esa es una de las grandes dificultades con nosotros. ¿Sabe por qué estamos sufriendo tanto, sobre todo en las ciudades, con esto que está sucediendo en este tiempo, con el COVID-19 y el aislamiento, más que en el campo? Porque nosotros estamos acostumbrados a no someternos a ciclos impuestos sobre nuestras vidas. A veces ni dormimos, porque como tenemos luz eléctrica, a veces ni comemos, porque como tenemos comida en una nevera o en una tienda o en un supermercado, cuando me acuerde como. Y no nos sometemos a un rigor de un horario ni de unos tiempos establecidos, porque no estamos en un campo y no estamos sometidos a todo ello. Entonces pensamos que podemos hacer lo que nosotros queramos cuando deseemos. Y cuando llega algo como esto que está obligándonos, o por lo menos invitándonos a quedarnos en nuestras casas y a no poder salir como queríamos y a no poder hacer lo que deseáramos, entonces nos cuesta. Esta generación que estamos viviendo, donde cada vez estamos más, entre comillas, civilizados, lo que estamos es más ensoberbecidos.
o llenos de orgullo, pensando que cuando yo quiera hago, cuando yo quiera no hago. Y es cierto, y este es el gran misterio de la palabra de Dios, o más bien de la obra de Dios, el hecho de que nosotros sí hacemos lo que queremos. Dios no dice que nos está quitando la posibilidad de decidir, pero dice que por encima de nuestra voluntad está la suya. Y de una forma misteriosa, nosotros hacemos lo que queremos, pero Dios, usando aún nuestra voluntad, termina por hacer su voluntad. Aún con la gente que tiene una mala intención con sus deseos y con sus acciones. ¿Recuerdan la historia de José? De eso está llena la Biblia, y podríamos citar muchos ejemplos, solo déjenme citar uno en Génesis. José, el hijo de Jacob, aquel que fue el consentido, aquel que le regaló el papá una túnica de colores, aquel que por visiones recibió de parte de Dios la revelación de que sería el que a través de él Dios ministraría o salvaría a su familia, y cómo los hermanos se confabularon para matarlo, y al final por intercesión de uno no terminaron matándolo, sino que lo terminaron fue metiendo en una cisterna y vendiéndolo. Y cómo usted ve al final de toda la historia de la vida de José en Génesis, él cuando, aunque le cueste perdonarlos, termina después de haber sido esclavo, después de haber estado preso, siendo el segundo al mando en el imperio más grande de la época, el imperio egipcio. Y cuando termina por perdonarlos a ellos, les dicen: no se entristezcan, ustedes no me trajeron aquí, fue Dios el que me trajo aquí. ¿Cómo así? Ellos fueron los maldadosos, los malintencionados, los que lo vendieron. Y de eso no podemos culpar a Dios, son culpables ellos. Pero Dios estaba ejecutando su plan por encima de las voluntades humanas, aunque las voluntades humanas estuvieran obrando conforme deseaban. ¡Qué gran misterio! Ese es el Dios de la Biblia. De hecho, algunos han puesto el siguiente ejemplo. Dicen: la soberanía de Dios o el control de Dios sobre los seres humanos y sobre toda su creación, y la responsabilidad del hombre por sus acciones son como los dos carriles, o las dos rieles, perdón, del carril del tren. Van paralelos y solamente se juntan por allá en el infinito. O sea, en la eternidad es que empezamos a entender un poco más lo que Dios ha hecho. Y porque no lo podamos entender todo no significa que no lo aceptemos. Tenemos que empezar a entender que Dios es el que nos ha dado vida y nos somete a todo, en todo lo que hacemos de acuerdo a su voluntad. Debemos dejar de luchar, porque Dios no solamente fija el inicio y fin de la vida, también fija temporadas para cada tipo de emoción. Versículo 4. Perdón, versículo 3 también, no te lo salté. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Dios fija, y eso va dentro de lo que acabamos de hablar, tiempo para el inicio y el fin de la vida, pero también para todo lo que se hace dentro de la vida. De hecho, aquí en el versículo 4 dice tiempo de llorar, que era lo que quería decir, y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Dios fija una temporada para cada emoción en nuestra vida, o por lo menos para que sea caracterizada por cierto tipo de emociones en nuestra vida, y eso no está mal, eso está muy bien. Hay tiempos para llorar. Esto quiere decir que, bueno, llegó el tiempo de llorar, lloremos. No, quiere decir que de tal forma Dios cuadra las circunstancias que tenemos que pasar por ciertas situaciones que nos van a llevar a llorar. Cuando se pierde un ser querido, lo primero que decimos en un funeral, y yo le he dicho, la Biblia dice que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Unos dicen que por la incredulidad, otros dicen sencillamente porque le amaba, como dicen los que están allí. Yo prefiero pensar esto último porque es lo que dice el texto bíblico, y sencillamente ver cómo Cristo también tenía emociones como nosotros, porque fue ser humano como nosotros. Es un ser humano ahora glorificado como nosotros, siendo Dios. Gran misterio. Lloró. Entonces cuando llegamos a una funeraria, yo les digo a las personas por lo general, pueden llorar. Es tiempo de llorar. Está bien llorar. Cuando hay pérdidas tan fuertes, está bien llorar. De hecho, tiempo de endechar significa lo mismo, pero también tiempo de bailar, que es expresar una gran alegría.
Pero aquí lo que está diciendo es que Dios controla la temporada, las circunstancias alrededor que terminan produciendo estas emociones en nuestra vida, no que Él las produce en nuestro interior. Nosotros somos los que nos reímos, nosotros somos los que lloramos, nosotros somos los que nos lamentamos o los que terminamos bailando o festejando. Qué tremendo el control de Dios sobre nuestras vidas sin que produzca lo que hay en nuestro interior, sencillamente haciendo que fluya de forma natural, Él siendo soberano y nosotros siendo totalmente seres humanos. Dios fija temporada para cada tipo de relación sin imponerla. Miren conmigo por favor el versículo 5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Este texto es un texto especial porque en esta temporada del COVID-19, año 2020, después de Cristo, la gente ha tomado textos bíblicos por todos lados y los ha aplicado descontextualizándolos. Entonces alguien diría, ve, es tiempo de no abrazar, porque no podemos abrazarnos porque nos contagiamos. Eso no es lo que dice el texto. El texto no está hablando de que el tiempo de no abrazarse es cuando venga una infección, aunque obviamente ahora no nos podemos abrazar, y es un tiempo que debemos mantener cierto distanciamiento. Aquí está hablando sencillamente de relaciones. De hecho, algunos dicen que tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras se refiere a relaciones con otros pueblos, porque como las tierras eran llenas de piedras para el cultivo, tenían que quitarlas. ¿Y cuándo las ponían? Según Reyes, las ponían cuando de pronto invadía un territorio enemigo y querían causar daño dentro del territorio enemigo, daban daños a las cosechas, colocando muchas piedras en los terrenos. Hay tiempo de colocar piedras, hay tiempo de quitar piedras. Esto está hablando de las relaciones con naciones, pero cuando habla de abrazar o no abrazar, habla de las relaciones con personas. Y es cierto que hay una temporada para cada tipo de relación, donde abrazaremos más a ciertas personas y donde abrazaremos menos a otras ciertas personas. Pero Dios no está imponiendo que lo hagamos, sino que sencillamente está poniéndonos temporadas para que nos realicemos. Entonces esto está hablando que, por ejemplo, una temporada de abrazar es cuando haya un festejo o cuando haya algo especial para transmitir emoción con la vida de las personas. Y algunos interpretan que abrazar realmente significa tener relaciones íntimas. Entonces hay tiempo para tener relaciones íntimas. De hecho, un pastor que escuchaba en estos días decía, eso es lo que pensamos los padres de las hijas creyentes que son solteras y tienen novio, y le decimos a su futuro esposo, todavía no es tiempo de abrazar. Esperes hasta que sea tiempo de abrazar. Hay que reconocer, y eso es muy importante, ahora hablando del noviazgo y matrimonio, que cada cosa tiene su temporada, y por eso es que tenemos dificultades. A veces los niños quieren estar viviendo una temporada o un tiempo como adultos, y los adultos como adolescentes, los ancianos como niños, y ahí hay una mezcolanza. Y ya no se sabe o no identifican en qué temporada de su vida los lleva Dios para poder vivir acorde a la voluntad de Él y disfrutar la vida. Dios fija temporada también no solo para cada emoción, también sin producirla, para cada relación sin imponerla, sino también para cada posesión sin impedirla. Dios no nos va a impedir que tengamos algo en el sentido de que cuando vayamos a agarrarlo se nos empiece la mano, pero sí va a hacer que las circunstancias sean determinadas por Él para que o tengamos o no tengamos las cosas que queremos. Fíjese usted el versículo 6. Dice, tiempo de buscar y tiempo de perder. Algunas versiones bíblicas lo traducen de dar por perdido. Y si se da cuenta, todo esto son opuestos, ¿no? Hay un tiempo que yo estoy buscando alcanzar algo y un tiempo que ya lo doy por perdido, ya lo dejé de buscar. En el versículo 6 también dice, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay un tiempo en que yo guardé, atesoré ciertas cosas, hay un tiempo que ya no las necesito, tengo que renunciar a ellas y despegarme de ellas. Y hay personas que somos extremos, como somos muchas veces como un péndulo y no queremos salir de nuestras temporadas fijas, entonces a veces decimos, no, todo deséchelo, todo deséchelo, todo deséchelo, no guarde nada. Y otros dicen, no, todo guárdelo, todo guárdelo, todo guárdelo, no deseche nada porque todo sirve. Hay tiempos para guardar y tiempos para desechar, porque definitivamente Dios nos obliga. Por ejemplo, si estamos en un barco y el barco está por hundirse, y si no, como lo han visto ustedes en las películas, se hundiría si no, y no alcanzaría a llegar al puerto. Si no bajamos un poco el peso, pues es tiempo de desechar. Bote todo lo que tenga y saque todo lo que no le sirve para que pueda rescatar su vida.
Y así nos toca a veces con las cosas y las posesiones. Llegan momentos en que tenemos que salir de ellas. Y aunque nosotros quisiéramos seguir atesorando ciertas cosas en nuestra vida, por ejemplo, cuando hay dificultades económicas, tenemos que decir, bueno, no hay el ingreso para esto y esto esencial. Aquello que teníamos como valioso lo podemos usar vendiéndolo o saliendo de ello para poder tener finanzas para esto que es esencial. Llegó el tiempo de desechar. Estábamos buscando este éxito profesional o esta cuestión específica para nuestra casa, pero ya llegó el tiempo de no buscarlo más, sino de darlo por perdido, porque hay otras cosas esenciales por las circunstancias que estamos viviendo. ¿Se dan cuenta cómo Dios también determina la temporada para las posesiones que tenemos? Y sin impedirnos. De hecho, hoy en día el gran problema es que tenemos la capacidad de los créditos bancarios y los créditos de todo tipo, y la vida crediticia nos hace pensar que podemos alcanzarlo todo, y en eso se basan las propagandas de las compañías financieras, en decir, usted puede alcanzarlo todo. Usted no puede alcanzar el cariño de sus hijos, pero si quiere un carro, nosotros le prestamos. Y usted sabe que no es el tiempo, pero se embarca en algo sabiendo que no es el tiempo de poseerlo. Tenemos que identificar las temporadas para que nuestros corazones vivan alegres en Dios. Dios fija temporada para cada tipo de reacción sin obligarla. Capítulo 3, versículo 6. Dice, tiempo de buscar y tiempo de perder. Ya lo leímos, versículo 6. El versículo 7, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Vamos a leer desde el 7 hasta el 8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Algunos dicen que romper y coser significa que cuando los judíos en la antigüedad, los orientales, estaban muy indignados por algo, se rompían las vestiduras. ¡Ah! Y hay varios textos bíblicos que lo ratifican. Y luego tiempo de coser, vamos a restaurar la vestidura que rompimos. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Eso está hablando de reacciones frente a algo. Mejor me callo o mejor hablo y contesto. La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios, que el hombre sabio, el hombre que calla es tenido por sabio, pero a veces es mejor contestar al necio conforme a su necedad, dice el proverbio. Hay tiempo para no contestar, hay tiempo para contestar, y lógicamente hay que hacerlo sabiamente. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer significa de desarrollar una reacción amorosa hacia las personas, o también desecharlas y amarlas o expresarles menos cariño. Tiempo de guerra y tiempo de paz está hablando en relaciones o en reacciones entre las relaciones de las naciones. Está hablando de que Dios también fija temporada no solo para emociones, relaciones, posesiones, sino también reacciones frente a lo que otros nos hacen, sin obligarnos, solo a través de las circunstancias nos instan. Ejemplo, Faraón en el tiempo de Moisés, dice la Biblia que Dios endureció su corazón. ¿Está transmitiéndose? Miren el computador, por favor, ¿está transmitiéndose? ¿Sí? ¿Cómo se endureció? ¿O cómo endureció Dios el corazón del faraón? Sencillo, lo que hizo fue mandar a Moisés a insistirle. Faraón, deje ir a mi pueblo. Faraón, deje ir a mi pueblo. Faraón, deje ir a mi pueblo. ¿Y qué sucedió cuando Faraón insistentemente respondía que no e insistentemente venía Moisés? Pues cada vez más lo que había en Faraón, que era su necedad para no dejar ir al pueblo de Dios, se fue consolidando en su ser y fue reaccionando cada vez más fuertemente contra el pueblo de Dios, y esa reacción fue de su propio corazón, no la impuso Dios, pero Dios sí fraguó las circunstancias para que fuera el tiempo de que Faraón rechazara las peticiones del pueblo de Dios. Y Dios fija temporadas para ocuparnos. Por favor, resalte que aquí el término trabajo significa empleo, no significa como en otras partes de Eclesiastés ocupación ansiosa o desesperante. No, aquí es simplemente un empleo, una vocación. Dios fija temporadas para nuestras ocupaciones o trabajos. Versículo 9 y 10 dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Fíjense que dice el que trabaja, versículo 9, y el trabajo, versículo 10, y ambas palabras no son como antes el trabajo ansioso, pero sí dice en el versículo 9 al final que aún a pesar de eso nos afanamos. Y aquí está diciendo, Dios le da una ocupación, y a veces hay una temporada para cada ocupación, y queremos, por ejemplo, hoy en día en nuestras épocas,
queremos vivir con el mismo trabajo durante toda la vida. No queremos cambiar de forma de trabajar. Por ejemplo, yo y muchos de los ministros de las iglesias estábamos acostumbrados, más que a llamar a las personas y a que nos vieran por un servicio virtual, a visitarlas y a que vinieran al culto congregacional. Pero ahora nos tocó amoldarnos y es otra forma de trabajo. Y algunos no quieren cambiar de trabajo, no quieren amoldarse a las temporadas que están viviendo y se afligen o nos afligimos. ¿Por qué nos afligimos? Porque no nos damos cuenta que estamos desalineados con los tiempos que Dios está permitiendo en nuestra vida. Dios fija temporadas para hermosear y poner eternidad, sería lo siguiente. Así como en su sola potestad, cada temporada Dios la fija para cada uno de nosotros, también Dios fija temporadas para hacer hermosa nuestra vida y estimular nuestro corazón a pensar en la eternidad. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios, lógicamente, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aunque no entendamos completamente lo que Dios hace, lo que está queriendo aquí decir el texto es que Dios ha puesto en el hombre el sentido de la temporalidad. Aunque los seres vivos como los animales puedan entender que hay ciertas temporadas por instinto de la naturaleza y se acoplen a ellas, como por ejemplo el oso cuando hiberna, definitivamente no entienden en el sentido de raciocinio ni se acoplan a las circunstancias, sino que solo se dejan llevar por instinto. Mientras que nosotros podemos entender que Dios le está dando la palabra hermosear, es un brillo diferente a cada momento de nuestra vida y que ahora va a brillar esta situación especial de parte de Dios. Cuando estuvimos en San Antonio con mi familia tratando de plantar iglesia, recuerdo que allí brilló la unidad familiar, a pesar de que solo teníamos Univisión, es decir, un solo canal de televisión, y que no teníamos las comodidades de internet ni nada por el estilo, pero estuvimos más cerca y hubo algo que resaltar, y esa temporada Dios la hermoseó con algo especial. Y a veces no vemos lo hermoso que está haciendo Dios en nuestras vidas. Solo nos detenemos a pensar en que no quisiéramos que cambiara lo que nosotros teníamos antes o que se nos dé lo que anhelamos para después. Y pone eternidad, ese sentido del tiempo es para que nosotros entendamos que así como tenemos distintas temporadas aquí en la tierra, también tendremos una temporada después de la muerte, en la eternidad. Algunos traducen este término eternidad como que pone el sentido del tiempo en el corazón humano. Pero realmente la palabra es eternidad, lo que quiere decir que Dios quiere, y el único ser vivo que piensa en que el hombre tiene vida después de la muerte es el ser humano. Y Dios quiere que nosotros pensemos en vida después de la muerte. Cuando vienen temporadas en que hay remesones, quiere que pensemos que habrá una temporada donde por la eternidad estaremos o eternamente bien o eternamente mal. Y que debemos ponernos de acuerdo con el Dios eterno para que podamos vivir una temporada eterna con Él. Entonces, ¿qué es lo mejor? Y apenas vamos en el primer punto. No lo he terminado, pero es que es el más grueso, no se preocupe. Los consejos de Salomón a pesar de que estaba deprimido. Eclesiastés capítulo 3, versículo 12. Lo mejor es, hay por lo menos 3 o 4 partes en Eclesiastés que dicen lo mejor es, o lo mejor, o es lo mejor. Versículo 12. Todo lo hizo hermoso sin que alcanzase el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero el versículo 12 dice, yo he conocido que no hay para ellos, para los seres humanos, cosa mejor, no hay nada mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Primero, lo mejor es disfrutar las temporadas que Dios nos da haciendo el bien. La alegría allí no es una alegría como en otros textos bíblicos de Eclesiastés, temporal y superficial, sino la alegría de usar lo que estamos viviendo en este tiempo para bendecir a otros. Como dijo Cristo, citado por el Nuevo Testamento, en una de las cartas, es mejor dar, o más bienaventurado es dar, que recibir. Hay una felicidad que se encuentra en el dar cuando usted incluso no tiene la mejor temporada de su vida. Y usted solo descubre precisamente cuando empieza a dejar de quejarse por el tiempo que está viviendo y empieza a dar a otros de lo que tenga. Tiempo, palabras, ánimo, consejo, recursos, dinero, comida, compañía, consuelo. Cuando usted da, disfruta la temporada que está viviendo en Dios, por más dura que sea. El otro consejo es versículo 13, que es lo mejor.
disfrutar haciendo el bien, pero el versículo 13 nos dice, y también que es don de Dios, regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Aquí no es como en el capítulo 2, que se esclavizaba al producto de su labor. Si soy cultivador de uva, entonces tengo que emborracharme con el vino. No, aquí lo que dice es, coma y beba, sí, pero como un don de Dios, y goce lo bueno de su labor. Es decir, lo mejor es disfrutar lo que recibimos, sea poco, sea mucho, en la temporada que lo administramos, como un regalo de Dios. Por eso la vida sin Dios no es una vida con sentido, porque el ser humano necesita saber que lo que está disfrutando se lo dio alguien. Entonces lo mejor es disfrutar la vida haciendo el bien, disfrutar la vida recibiendo y disfrutando el bien como un don de Dios, o lo bueno como un don de Dios. Y verso 14 y 15, lo mejor es disfrutar los tiempos como reflejo del Dios eterno. Versículo 14 y 15 dice, he entendido que todo lo que hizo Dios, así será, perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Esto suena muy enredado. En el capítulo 1 y el capítulo 2, que son como un resumen de todo el libro, en el capítulo 1, especialmente cuando empieza a hablar de esto de que lo que sucede vuelve y sucede, está muy deprimido Salomón. Pero aquí en estos versículos lo que está diciendo es que entendamos que Dios está al control de las cosas que suceden y que vuelven a acontecer. Y que hay temporadas, recuerdan, hablamos de José. Y José llegó a Egipto porque pudo descifrar el sueño del rey de la época, que consistía en 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. O al revés, primero eran las gordas y luego las flacas, porque primero vino la abundancia y luego la escasez. Cíclico. Hubo, no hubo, vuelve a haber. Y vuelve a pasar. Cambian de temporadas, pero eso sucede en general en la humanidad y sucede en particular en nuestra vida. Entonces está diciendo, Dios nos está mostrando que Él es perpetuo, que Él está al control de todo el tiempo. Y escucha esto último que me encanta, porque algunas versiones bíblicas no lo traducen. En el versículo 15, Dios restaura lo que pasó. O sea, Dios se encarga de volver a ordenar nuestro corazón para que volvamos a estar. Aquí no solamente se trata de devolvernos lo que alguna vez vivimos, de restaurarnos lo que una vez tuvimos, o de reintegrarnos lo que perdimos en el pasado. No, porque definitivamente, como dice C.S. Lewis en la película de las Crónicas de Narnia, en una de ellas, cuando una de las niñas le pregunta al león, que simboliza a Cristo en esa película, le dice, ¿por qué no volviste a hacer lo mismo que hiciste al principio? Y en la primera película o en el primer libro, él había muerto para salvarlo, como Cristo murió para salvarnos. Entonces él le dice, porque no suceden dos cosas de la misma manera, nunca vuelven a suceder igual. Entonces nunca volveremos a disfrutar lo que pasó en el sentido real de lo que pasó. Es decir, nunca volverá a darse una circunstancia exactamente igual. Pero Dios sí restaurará nuestro corazón. Por ejemplo, Job fue restaurado por Dios después de la temporada que pasó tan terrible, donde perdió su familia, pero al final ni siquiera tuvo el mismo número de hijas, tuvo más, y de hijos. Y fue más su posesión. Entonces no es exactamente la misma circunstancia, y debemos quitarnos de la cabeza que la restauración de Dios es que nos devuelva exactamente lo que vivimos, porque esa es la esclavitud a nuestro tirano, que es el corazón, queriendo que las circunstancias no cambien y no queriendo someterse al soberano de nuestra alma, que cambia las circunstancias para transformar nuestro corazón y por amor a nosotros. Entonces tenemos que decir, Dios va a restaurar en mi corazón para disfrutar lo que ahora tengo, y lo que antes perdí, ahora lo tendré de otra forma. Ejemplo, Cristo dijo, los que me siguen y dejen a padre y madre, hijos e hijas, esposa, esposo, tierras y todo lo demás, tendrán 100 veces más en esta tierra y luego la vida eterna. Los discípulos tuvieron 100 veces más de todo. A la hora de la verdad, no en el sentido matemático, pero sí en el sentido espiritual, porque como están conectados con la cantidad de personas que se convirtieron, de hecho después de Pentecostés primero fueron 5,000, luego 3,000, se convertían miles, esa venía a ser su familia,
Y aunque no tuvieran más papás, pero tenían muchos más hermanos en la fe que eran maduros o que eran como sus padres, en el sentido que eran ancianos dentro de la congregación, o como sus hijos o hijas porque eran jóvenes o hermanos o hermanas. Y aunque no tuvieran tierras o terrenos escritos bajo su posesión, todo lo tenían en común y se compartían las cosas, y ellos no abusaban de la gente, pero la gente compartía con el que no tenía. Entonces había mucho más, y no era exactamente lo que todo el mundo quisiera. No, si yo perdí 1,000 pesos, el Señor me tiene que devolver 100,000, exactamente, o por lo menos los 1,000 que perdí, y el mismo billete que estaba medio arrugado y marcado por un lado. No, lo que Dios quiere es restaurar nuestro corazón para que no nos aferremos a las cosas, sino que dependamos de Él y vayamos de su mano. Recordemos que lo importante es que Él nos está enseñando que Él es el Dios eterno que nos quiere acompañar aún después de la muerte. Si hay tiempo para todo bajo el control de Dios, también hay tiempo para el juicio bajo el control de Dios. Y déjeme leerle de forma corrida del versículo 16 al 22. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Es decir, en vez de la justicia o lo bien hecho, lo mal hecho moralmente, pecaminoso. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hay un tiempo también para el juicio, o para recibir las consecuencias de lo malo que hacemos. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, los animales. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, en el sentido de vida física, porque todo es vanidad o sin sentido, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Se dan cuenta que el tono aquí es que sí, hay un tiempo para el juicio? Primero, porque el que controla el tiempo demanda que nosotros administremos bien lo que hacemos dentro de esos tiempos. Y si lo que hacemos es injusticia, aquí no se trata de qué tanto produjimos económica, financieramente, que hay que producir. Claro que sí, cada uno de acuerdo a sus talentos en sus áreas. Se trata de qué tan justos o qué tan acorde a la voluntad de Dios vivimos. Entonces Dios va a juzgar, y aquí algunos reciben el juicio en esta tierra, pero a otros después de esta vida en la eternidad. Y ese es el problema en un principio de Salomón. Porque dice, bueno, pero hay gente, y más adelante lo veremos, que definitivamente se porta terrible y recibe cosas mucho mejores en esta vida, sí, pero no tienen en cuenta que su final es muerte, como dice el salmista, y que a nosotros nos lleva a Dios en medio de las dificultades de esta tierra para tenernos en la eternidad con Él. Entonces Él controla lo que sucede y juzga acá, trae la consecuencia de lo que hacemos mal con el tiempo que nos da. Pero al final la muerte es el juicio final, especialmente para quien, como Salomón, no ve vida después de la muerte. En ese momento está deprimido, y aunque tiene chispazos de eternidad, como lo acaba de decir al principio del capítulo, en esta segunda mitad parece que se pierde y no está teniendo en cuenta que el Dios que controla los tiempos ha puesto eternidad en el corazón y que debe haber algo después, sino que sencillamente dice, así como el animal, así el hombre. Tienen vida física y los dos van al otro, puesto de forma coloquial. Y cuando dice que no sabe si el espíritu del uno sube y el del otro baja, no está diciendo necesariamente que si el espíritu de uno, que si hay un cielo para los perros o que si hay un cielo para los animales. No. Aquí lo que está hablando es, no sabes, ¿qué sabes tú? Si realmente hay algo más allá para el ser humano, diferente al del animal, siendo que son distintos en su relación con Dios, los unos por instinto, los animales, los otros por conciencia, y tienen esta clase de cavilaciones en su corazón. ¿Realmente hay algo más allá? Porque ¿qué sabes tú? Termina diciendo, porque ¿quién le llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Es decir, ¿quién ha vuelto de la muerte? Para decir si hay algo más allá. Está deprimido otra vez Salomón. Recuerde que el estado mental de este hombre emocional era la depresión. Y Dios nos está enseñando
incluso, como lo hemos hablado, a través del estado emocional de Él por medio del Espíritu Santo. Y nos está recordando que la muerte es un juicio, sí. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, la consecuencia fue la muerte. Física, primero, pero luego eterna, después de la muerte física. Y antes incluso de la muerte física, la muerte espiritual por no tener una relación armoniosa con Dios. ¿Por qué Dios trajo este juicio? Dicen muchos. Más bien deberíamos preguntar, ¿por qué tuvo tanta misericordia? ¿Por qué no los mató de una vez? Y los aniquiló sin ni siquiera oportunidad de vida después de la muerte. ¿Por qué elaboró un plan y desarrolló el propósito suyo eterno que Cristo viniera a salvarnos? ¿Por qué? ¿Por qué no los fulminó de una vez? Porque Él es misericordioso. Les permitió vivir mucha vida para que generaran mucha gente y para que esa gente empezara a buscar a Dios conforme a su voluntad, confiando en que Él los redimiría a través de un Salvador en el futuro. Entonces hay tiempo para juicio bajo el control de Dios. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que estás viviendo? Con esta temporada, año 2020, época del COVID-19, todo el mundo no habla sino de coronavirus e intencionalmente ustedes se han dado cuenta que poco lo he mencionado yo en las enseñanzas para sacarlo de nuestra mente. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Déjeme decirle antes de terminar un tercer punto. Hubo un tiempo, así como hay tiempo de Dios bajo su soberanía, para todo tipo de cosas en nuestra vida, también hay un tiempo de Dios para juicio en esta vida y luego en la eternidad. También Dios dispuso un tiempo para el Salvador bajo el control de Dios, bajo su control. La Biblia dice que cuando se cumplió el tiempo, Gálatas capítulo 4, verso 4, vino Cristo. El tiempo cronos, es decir, cuando llegó la fecha, cuando se cumplieron los días, se acumuló las temporadas en el sentido de calendarios, en ese momento específico llegó Cristo. Y luego con el tiempo kairos, que quiere decir con la temporada especial para que se diera esta manifestación, empieza a decir como Cristo predicó, Marcos capítulo 1, versículo 15, porque este es el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, dijo Cristo, y el reino de Dios se ha acercado. Así empezó predicando, ya se cumplió el tiempo, esta es la época en que venía el Salvador, hubo un tiempo también para Cristo. Y de hecho cuando criticaba a los de su época, les decía como Marcos capítulo 16, les decía precisamente: ustedes reconocen cuándo va a llover y cuándo no va a llover, cuándo hay que sembrar y cuándo hay que cosechar. Ustedes identifican las señales del tiempo climatológico, pero no entienden que llegó la época, estamos en la plenitud de los tiempos con las señales que estoy haciendo y yo soy el Salvador. Llegó la dispensación de parte de Dios para que sean salvos por mi vida, por mi sacrificio, por mi muerte, por mi resurrección. No lo quieren entender, que cada temporada es distinta, porque no querían salir de lo que estaban viviendo. Y si se dan cuenta, todo ser humano o cae en fatalismo o cae en soberbia, o cae en fatalismo diciendo, las cosas serán como han de ser, y ni pone cuidado a Dios, o cae en soberbia como ellos y quiere controlar su vida, y si Dios mismo se le aparece, le dice: no, espere tantico que estoy ocupado, no puedo. El mismo Salvador vino, y si fuera el Salvador no nos importa, porque nos va a poner en problemas aquí con el Imperio Romano, nos va a meter en dificultades aquí internamente, nos va a cambiar todo el orden que tenemos en el templo judío, en la religión. Entonces no nos interesa un Salvador que nos descoordine las cosas. Pero era el tiempo, llegó el momento. No lo entendieron. No lo entendieron. Eso me hace acordar de esa vieja anécdota que cuentan es una ilustración, que un hombre o unas personas oraban en una barca porque Dios los rescatara, y Dios mandó otro barco para que lo sacara. Entonces dijo: no, yo espero que Dios me rescate. Luego Dios mandó una lancha, tampoco. Luego mandó un helicóptero, y dijeron: mamá, para rescatarlo, venimos a rescatarlo. Y dijeron: no, estamos esperando que Dios nos rescate. Se murieron, fueron a la presencia de Dios siendo creyentes, y les preguntaron a Dios: ¿qué pasó que no nos rescató? Dijo: pero le mandé un barco, le mandé una lancha, le mandé un helicóptero y no lo agarraron. No conocieron la temporada que les estaba dando, ni interpretaron los tiempos para su vida particular. Y esto es muy importante porque a veces sacamos los textos de contextos en la Biblia, como hablé de abrazar y no abrazar. Es triste para mí que escuchar en estos días de un testimonio, yo no lo sabía, de unas personas que, por ejemplo, se incendió un lugar y eran cristianos y tomaron el texto bíblico, si no estoy mal es en Isaías, donde dice: pasarás por el fuego y no te quemarás. Y ellos se iban a devolver para buscar otra salida, pero si es que leyeron este texto y pensaron: ahí dice que pasarás por el fuego y no te quemarás, y se metieron y se quemaron.
Esto ni siquiera está hablando de que, bueno, alguna vez algunos, como los amigos de Daniel, pasaron por un horno de fuego y no se quemaron, pero está hablando más metafóricamente sobre el hecho de que pasaremos por dificultades y Dios nos sostendrá en medio de ellas. Y si así fuera, no es para todo mundo y para todo tiempo. Le queremos aplicar lo mismo que viven todos los demás a nuestra propia vida, o imponerle lo nuestro a la vida de los demás. Qué poco entendemos que Cristo, siendo eterno, se sometió a un tiempo para venir, a un tiempo para morir. Al final, cuando iba a alistar la cena, mandó decir: vaya, díganle a este personaje que mi tiempo ha llegado. Él sabía el tiempo en que moriría. Y todo, el eterno, el que no estaba sometido al tiempo, el que no se envejece, eso es un misterio muy grande. Siendo Dios único en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una de las personas divinas, el Hijo, desciende, toma cuerpo y se inserta dentro de la temporalidad, y todo lo hace a su tiempo y se somete a toda temporada humildemente al Padre Celestial y disfruta hacerlo, y lleva su juicio sobre nosotros y muere, que es el juicio mayor, en esta tierra por el pecado, y luego la muerte eterna, la condenación por el pecado. Muere en la cruz físicamente para recibir lo que sería nuestra muerte eterna en el infierno, para salvarnos. Nos damos cuenta que a veces somos muy ligeros. Es tiempo de dejar de menospreciar el tiempo que vivimos de parte de Dios, o de idolatrarlo, porque cuando estamos en temporadas buenas, cuando salgamos de todo esto, entonces, ay, no, que esto no cambie. Tal vez algunos están muy acomodados y dicen: no, que sigan así, que los cultos sean en línea, me sirven más. O hasta para rechazarlos: no quiero. Cuando la persona dice: yo no pedí vivir, yo no pedí nacer, y menos en este lugar, está rechazando la hermosura de la obra de gracia de Dios, de darle un tiempo para vivir y un tiempo para morir, y en el medio un tiempo para conocer al Dios eterno, que espera salvarlo en Cristo, si se arrepiente de su rebeldía y si se entrega a Él como su Señor y su Salvador. Aprovecha este tiempo para rendirse al que, siendo eterno, vino a sufrir para salvarnos de la condenación eterna, y así permitirnos disfrutar cada temporada como un regalo de Dios. Esto aplica para el tiempo del COVID-19 también. Va a llegar un tiempo en que tengamos que decidir. Ahorita tenemos que afinar y ver lo bueno que Dios está haciendo en nosotros, el bien que nos está dando como su regalo en medio de esto que estamos teniendo que hacer en estos días, ver cómo hacemos el bien a otros para que veamos el propósito de Dios a través de nuestra vida en esta temporada, y al mismo tiempo entender que el Dios eterno nos está enseñando a someternos a su soberanía para que nosotros podamos disfrutar de nuestra vida, realmente disfrutar de nuestra vida. Ahorita que salgamos de cuarentena o de aislamiento preventivo, ya lo hemos hablado con varios hermanos, con muchos hermanos, ya vamos a tener que desacoplarnos. ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos que decidir? Vamos a tener que meternos con Dios y ver en qué temporada estamos y empezar a tomar decisiones. No es para quedarnos quietos, es para decidir bajo la soberanía de Dios, confiando que Él va a controlar también ese tiempo. ¿Trabajamos o no trabajamos? ¿Salimos o nos quedamos? ¿Saludamos o no saludamos? ¿Nos congregamos en la iglesia o no nos congregamos? Ya empezaron a congregarse por Corea del Sur, en las mega iglesias, y viene menos de la tercera parte de la gente, y se ponen a 2 o 3 metros de distancia, con tapabocas. Unos decidirán hacerlo de una vez, otros después, pero todos tenemos que tomar decisiones en medio de las temporadas que vivimos, dándole gracias a Dios y confiando en que al final Él tiene en nuestras manos, en sus manos, nuestra eternidad. ¿Qué tal si nos ponemos a nuestros pies para orar, los que estamos acá? Recuerde, Dios fija temporadas para que usted se someta a su soberanía, pero para que también usted vea lo hermoso que Él está adornando su vida, y para que usted entienda la eternidad en su corazón y busque al Dios eterno, no caiga bajo el juicio, sino que se someta al Salvador, que se hizo
hombre sometiéndose al tiempo, siendo eterno, para poder salvarnos de pecado y para darnos vida eterna. Aproveche este tiempo, no lo menosprecie, no lo idolatre, más bien viva su vida conforme a la voluntad de Dios. Ríndase ahora a Cristo y transforme su corazón. Él no quiere cambiar circunstancias, primeramente quiere cambiar corazones, y que veamos las circunstancias a través de Él y de la relación con Él. Señor, te damos gracias en esta mañana, preciosa mi Rey, que nos permites vivir. Gracias por darnos vida, gracias por darme vida en este tiempo, en esta época. Yo no sufrí la gripe española hace unos 100 años, ni la peste bubónica hace cientos de años atrás, ni la gripa o la peste antonina, Señor, que se vivió casi cerca de la iglesia primitiva hace miles de años. Pero estamos viviendo la temporada del COVID-19, Señor, ¿y qué tanto necesitamos conocer de esto? No, Señor, lo que necesitamos conocer es más de ti. Necesitamos conocer tu corazón, que estás trabajando con nuestro corazón en este tiempo, con nuestra relación contigo, con nuestra relación con los demás, con nuestra administración de la vida, con el bien que disfrutamos en conexión contigo, con nuestra entrega a ti, nuestro rendimiento a ti en arrepentimiento y en fe, con nuestro amor a los demás, con nuestra conciencia de que tenemos vida eterna y de que esta temporada solo es una pequeña estación en nuestra vida en esta tierra, y luego de esta tierra tendremos una eternidad, contigo o sin ti, dependiendo si confiamos en ti y nos arrepentimos de pecados. Señor, trae convicción de eternidad a los corazones que nos oyen y nos ven. Trae a nuestros corazones sentido de eternidad. Yo te ruego, como rogaba ese hombre en la antigüedad: siervo tuyo, pon en mis ojos la eternidad, pon en mi boca la eternidad, pon en mi vida la eternidad. Que las personas entiendan que no vivimos en un punto estático, que es un Dios eterno el que nos demanda que nos conectemos con Él para que disfrutemos nuestros tiempos en esta tierra, y luego, más allá del sol, disfrutemos la eternidad junto con Él, por la obra de Cristo. Trae transformación de corazón, Señor. Trae vida en medio de las circunstancias. Que las circunstancias nos bendigan cuando tú estás con nosotros. Te damos gloria, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, los miércoles 7 de la noche y el domingo nos vemos de nuevo a las 10 de la mañana. Dios los bendiga.